Capital Intereconomía, con Susana Criado. Tenemos tertulia de mercados, tertulia en Capital Intereconomía. Hoy nos acompaña José Manuel Villar. Villar, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. A modo de gancho, que lo llamo yo, esta reforma fiscal de Donald Trump, ¿qué te parece? A mí me gusta la música. Ahora, me parece una bajada exponencial. De tipos del 35 al 15, realmente es inversamente proporcional. Muchos más beneficios netos para las empresas, mucha menos recaudación para el erario público. Rocío Monasterio, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días a todos. ¿Qué lectura haces? Pues que esta política de Trump fiscal es fantástica, y tenía confianza en él, en que la iba a hacer, y ojalá tuviéramos muchos Trump en Europa, nos iría mucho mejor. Francisco Navarro, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. ¿Tú crees que va a conseguir Donald Trump con esta importante rebaja fiscal mantener un crecimiento del 3%? Bueno, la FED de Atlanta habla del 0,6. Yo no sé de dónde se saca el 3% el señor Brown. Lo que pasa es que yo, en dos informes que he leído, y en línea con lo que decía José Manuel, esta bajada de impuestos supone un coste de 5 trillones de dólares a lo largo de la década. También esta mañana leía que, el primer impacto iba a ser de unos 2 billones de dólares. Lo que no se sabe de dónde va a sacar dinero la economía americana para cubrir ese hueco que se queda ahí. 8:28, publicidad, y entramos en materia. Espero que los demócratas trabajen con nosotros en esto. Se trata de rebajas de impuestos que son buenas para la gente de Estados Unidos y espero que no se interpongan para crear recortes de impuestos para las pequeñas empresas, para hacer a las empresas competitivas, para simplificar los impuestos de las personas físicas. Así es que esperamos que sea bipartidista. Bueno, ahora se abre un intenso periodo de negociaciones que se va a prolongar durante unos cuantos meses. No sabemos cuál va a ser el final, pero de momento tenemos esas grandes líneas, esos grandes planteamientos de ese ambicioso plan fiscal de Donald Trump. Francisco, arranca tú, porque veías dudas, ¿no? Bueno, las dudas es que eso tendría que estar acompañado de un crecimiento de la economía americana muy potente, muy fuerte. Y los últimos datos que se disponen del crecimiento de la economía americana no son así. Es más, incluso hay, informaciones económicas que hablan incluso hasta de recesión, ¿no? La FED de Atlanta habla de un crecimiento del 0,6%. También en informes, el hueco que se va a producir, con esta rebaja fiscal, o se podría producir con la rebaja fiscal, en la década podría hacer 5 trillones de dólares en la década. Y también he leído en informes que puede haber un agujero de 2 billones de dólares. En cualquier caso, es un hueco importante el que se va a producir en la economía americana, que de algún modo habrá que saber de dónde va a cubrirse, porque si la economía americana no va a subir como se espera, y si se va a producir ese hueco como consecuencia de la rebaja fiscal, pues se nos pueden producir, como decía anteriormente a micrófono cerrado, puede haber el endeudamiento americano se puede vivir al 111% del PIB, con lo cual, habrá que ver cómo es esto. En principio, tal como está la cosa, yo no creo que las cámaras americanas, el Congreso americano, esto lo apruebe tal como está. También lo que ha propuesto Mnuchin es de una paginita de lo que ha presentado, que siempre supongo que será el preámbulo de lo que viene, ¿no? Rocío, ¿tú qué dices? Yo creo que... ¿A ti te gusta? A mí me encanta y apuesto por esta reforma y ojalá la hiciéramos en España, porque es exactamente lo contrario a lo que tenemos en España. En España tenemos un sistema que lo que hace es desincentivar las empresas a crecer. Lo que hace es ahogar a las empresas, a las pymes, no permitir que las pymes pasemos a ser grandes empresas. Y al final lo que consigue es que las empresas dejemos de contratar y que la gente se quede en su casa sin trabajo. O sea, aquí lo que hay que hacer y lo que hay que entender, que el Estado tiene que dejar de ser un tomador de riqueza para dejar a los que queremos crear empleo, dejarnos en paz y facilitarnos con una fiscalidad atractiva a las empresas crecer y, por lo tanto, crear riqueza y contratar a gente y acabar con el paro, que es lo que en España nuestro mayor problema. Y si no entendemos esto, es que no entendemos nada. Entonces, yo, de verdad, esta reforma, ojalá la entendiera alguien en España y ojalá el señor Montoro se la leyera y la asumiera, o aunque fuera parte de ella. Y además protege a las familias. Tiene medidas de protección para las familias que tienen cuidado de niños. Tiene medidas de protección de los dependientes. Ha dejado a un lado la política de aranceles, que era lo que yo más he criticado siempre
de todo el programa de Trump, que creo que es una gran equivocación el proteccionismo, ¿no? Entonces, ha dejado a lado la política de aranceles y ha entendido que lo que tiene que hacer es incentivar que las empresas crezcan y creen riqueza. Y eso es la base de todo. Y si conseguimos que por una fiscalidad más atractiva aumente la recaudación, porque la gente tenga incentivos a crear empresas y a lanzarse, a contratar a gente y todo eso, pues entonces es cuando habrá sido un éxito. Y esto ya se ha visto en otros sitios, el efecto Laffer o sea, esto es una cosa que yo apuesto por ella y que creo que puede tener éxito y que deberíamos estar todos en esta línea y dejar de defender lo que estamos haciendo en Europa, que nos estamos convirtiendo en tomadores de riqueza, expoliando al ciudadano. Tiene mucho que ver con la política presupuestaria que haga Estados Unidos. El principal escollo que tiene Trump es que le encantan las butad y luego se encuentra con que en el Congreso su propio partido, que no es su partido, porque Trump ha sido un paracaidista en este partido, pero que sí tiene una cierta política de partido, va a decir esto que significa de cara a los gastos presupuestarios que tiene que asumir el Estado federal. Claro, si lo que significa es un recorte aquí, allá y acullá, evidentemente no lo compro. Si lo que significa es que esa rebaja fiscal la traslado a deuda pública y la van a pagar nuevas generaciones, y lo que deja de pagar las sociedades hoy la pagan dentro de 4 años, o de 5, o de 7, incrementado, no compro el producto. Segunda lectura, y ahí Rocío creo que tiene una posición muy valiente. Segunda lectura, es una apuesta. El ciclo de Estados Unidos ha sido brutal, es decir, la crisis que hemos vivido en España, en Europa, Estados Unidos no la ha sufrido. ¿Y qué ocurre? Hasta cierto punto puede haber un cierto agotamiento. Llega Trump y dice, bueno, voy a intentar que el eventual cambio de ciclo no sea tal y que siga con un incentivo implícito que es el fiscal. Bueno, pues eso que tiene la apuesta es atractivo. Es atractivo y contrae, desde luego, un riesgo. Y el riesgo va a comportar que el primer problema que tenga el señor Trump sea con su propio partido. Es decir, ¿cómo me vas a cuadrar las cuentas? El Obamacare se lo han echado abajo, su propio partido. Y el Obamacare tiene un gasto efectivo, es una estructura de seguridad social hasta cierto punto justa, porque en Estados Unidos tú caminas por Nueva York y ves a gente absolutamente desvalida y sin piernas pidiendo en el país más desarrollado del mundo, y te parte el alma. Es decir, al final es evidente que no hay una cultura de protección al que no tiene nada. Y eso es una parte positiva del Obamacare. Que el Obamacare no se ha entendido bien por la sociedad es evidente, y por el empresariado americano es evidente. Esto va a ser un problema de acople de Trump, que le encantan las butad y ser l'enfant terrible de la política americana, con su propio partido. Y eso va a comportar un primer problema. Sí, vamos a ver. Yo, a nivel teórico, insisto, comparto las reducciones de impuestos y tal. Hombre, es que uno ve eliminar sucesiones, eliminar también deducciones, sí, excepto hipotecas y donaciones, recortar de 7 a 3 los tramos fiscales, simplificar lo que es la fiscalidad de las personas individuales. A mí la música me encanta. No, pero si la música, no creo que haya nadie que no le guste esa música, ¿no? Y sobre todo los que estamos aquí en esta mesa. Lo único que quiero decir es que esa rebaja fiscal supone un hueco en el erario americano. Entonces, eso alguien nos tendrá que decir, mire usted, lo que dejamos de ganar por aquí, lo vamos a ganar por aquí como consecuencia del crecimiento que va a haber en la economía americana. La economía americana en estos momentos no está para crecimientos, en estos momentos. Entonces, el impacto que esta rebaja puede llegar a tener, insisto, porque lo que ha presentado el secretario del Tesoro todavía es una declaración de intenciones máximo, ¿no? Por lo tanto, digamos, todos los análisis que se están haciendo también están un poco ligados a esa declaración de intenciones, ¿no? Pero simplemente decir que, estando de acuerdo en que hay que, digamos, meter menos presión fiscal a las compañías para que las compañías puedan dedicar más dinero a invertir y en generar riqueza, estoy totalmente de acuerdo, pero también veamos el impacto que eso puede tener si realmente no se tiene en cuenta pues ese trade-off de lo que se deja de ganar por aquí se va a ganar por otro lado, ¿no?
¿Algo que añadir, Rocío? Hombre, respecto al Obamacare, el Obamacare dejaba fuera a los pobres entre los pobres. Había un mínimo para entrar en el Obamacare y el Obamacare lo que provoca es que muchísimas empresas pequeñas, cuando los empresarios tienen que asumir el Obamacare, despiden a sus trabajadores porque no pueden asumir el seguro por ellos. O sea, que el Obamacare lo que tuvo son unas consecuencias laborales brutales y esto te lo dicen la gente que fue despedida en Estados Unidos. Entonces, el Obamacare es el gran camelo y el gran fracaso de Obama. Y Trump, efectivamente, la reforma de Ryan la tira abajo y vendrá con una segunda reforma que es la que él realmente quiere, no lo que presentó su partido. Por otra parte, Trump ya ha dicho que lo que va a acabar es con gastos que ahora mismo Estados Unidos pues no, a lo que no se debe dedicar. Entonces ya ha decidido que 25.000 millones que se dedicaban al tema del medio ambiente, pues él considera que ahora mismo no tienen que estar en eso y eso va a ser para la hucha. El tema de infraestructuras, pues es otro punto importante que ya defendió en la campaña. El tema, al final, el recorte de la administración, ¿no? Del gasto ineficiente, que es lo que también tenemos que estar en España haciendo, ¿no? En España lo que deberíamos estar haciendo es una bajada fiscal como esta que incentive la creación de empresas, que deje al empresario prosperar, que deje crear empleo, porque el empleo no lo crean los políticos, lo creamos los empresarios, ¿no? ¿Y de qué tenemos que retraer? ¿De dónde tenemos que sacar todo eso? Tenemos que sacar recursos para no aumentar la deuda. ¿De qué? Del gasto ineficiente. ¿Y cuál es ese gasto en España? El gasto político de las autonomías. Bueno, hablando de eso, justo la autoridad fiscal ayer reiteró su alerta. Dijo, 6 comunidades autónomas incumplirán el objetivo de déficit. 20 minutos para las 9, publicidad y a la vuelta al... Bueno, estaba contando yo que Murcia, Extremadura, Cantabria, Aragón, Navarra y Comunidad Valenciana tendrán que hacer un gran esfuerzo para cumplir con el objetivo de déficit previsto para el año 2017, porque la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal ha dicho que es muy probable que es improbable que que ninguna de ellas lo consiga, que esto está desbocado. Y me decía Francisco, es que Susana, no es esto, hay mucho más, porque esto de la deuda es como Hollywood, es una auténtica bacanal, ¿no? Sí. Y en algún momento esto... tienes cifras muy clarificadas, bueno, yo no sé si clarificadoras o... Aterradoras. O dolorosas, sí. Bueno, dolorosas. las cifras que yo tengo son las cifras es para seguir corriendo. Son las cifras del Target 2, que esas son cifras oficiales del Banco Central Europeo. O sea, no es que yo las haya cogido de un panfleto, son cifras... Luego, si queréis, os paso las referencias, ¿no? El Target 2 es la línea de financiación, la línea de crédito que da el Banco Central Europeo a los bancos nacionales, ¿no? Entonces... Por hacerlo corto y para que todo el mundo me entienda, si por ejemplo Alemania fuera una empresa que se dedicase a vender productos, pues digamos cuando uno analiza la contabilidad financiera, la cuenta de clientes es el dinero que le deben los clientes a la compañía, ¿no? Bueno, pues en este caso, si suponemos que Alemania es, en este caso el Bundesbank, es la gran empresa, a esa gran empresa, en el año, voy a leerlo para que no se me pase, en el año 2006, a esa gran empresa Alemania se le debía 5.000 millones de euros. En el año 2011, en marzo, se le debían 323.000 millones de euros. Actualmente, en 2017, en enero de este año, se le debían 795.600 millones de euros. Tasas bárbaras. Bestial. Y en febrero, el mes pasado, se le debían 814.400 millones de euros. O sea, hemos pasado del año 2006, 5.000 millones de euros a 814.000 millones de euros. Bueno, esto es lo que se le debe a Alemania. ¿Y cuánto tiempo más podemos sostener esta situación? No lo sé, pero voy a decir quiénes son los que le deben. España le debía a Alemania en el año 2011 51.000 millones de euros. En enero de este año le debía 350.000 millones de euros. Y en enero de este año le debe 361.700. España e Italia me contabas que son los principales deudores. Exactamente. Italia está, en las cifras de Italia son 364.000 y 388. ¿Y esto qué consecuencias tiene? ¿Esto cómo frenarlo? Esto es gravísimo, porque las cifras que está diciendo Francisco son cifras precrisis, poscrisis. Si la crisis ha pasado, efectivamente hay que remediar el problema que se ha generado de generación exponencial de deuda. Es decir, si la crisis efectivamente ha pasado y estamos en época de vacas gordas o semigordas, lo que hay que hacer es restañar las heridas que la crisis ha provocado, porque
toda la excusa de la generación de tanta deuda exponencial era la situación económica. Había que reactivar, había que ser keynesiano y había que reactivar la economía. Bueno, pues ahora llega el momento de restaurar el problema. Y si no hay un plan para restaurar el problema y para mermar la deuda, al final eso nos va a pasar factura y va a impedir un crecimiento efectivo. Claro, pero aquí lo que estamos viendo es que los políticos no están dispuestos a recortarse ellos mismos, ¿eh? Y aquí los sufridores y los que han pagado la crisis, la clase media española, y lo que vemos que los políticos actuales no tienen ninguna intención de recuperar, de que recuperen el nivel adquisitivo que tenían y la capacidad que tenían la clase media española, que ha sido la expoliada. ¿La expoliada por quién? Por estos políticos. Y nadie está dispuesto y nadie se atreve a intervenir una autonomía que incumple. No, es más, para contentarles, les dan más fondos. ¿Y de dónde salen esos fondos? Incluso de venimos nuestros de a la carta, bolsillos. que cada una hiciera lo que quisiera. Pero los expoliados somos los que estamos trabajando todos los días para pagar impuestos al señor Montoro. Y estos políticos no tienen ninguna intención de recortar el gasto político, porque lo que quieren es crear miles de puestecitos para sus compañeros, amigos, etcétera, porque fuera de la política nadie les contrataría en su vida. Y además tenemos a Ciudadanos, por ejemplo, proponiendo un aumento del gasto de 60.000 millones, o a Podemos proponiendo en su presupuesto un aumento del gasto de 98.000. Que me voy. Que hoy tenemos cascada de resultados empresariales. Llevamos desde las 7 con las cuentas del BBVA, de BME, de Viscofan, de Bankinter, y hoy a las 9 tendremos datos de paro, la EPA del primer trimestre. Déjame decir una cosa en relación con lo que dice Rocío. Pero rápido. El concepto de político tiene que cambiar. Es decir, el político que España se merece es un señor, una señora, y discúlpenme que no tengo nada que ver con el nomenclator de Pedro Sánchez, que ha destrozado el castellano, que va a la política a perder dinero, a sacrificarse por el Estado. Ese concepto de político profesional, medrador, pesetero, tiene que desaparecer. Tenemos que borrarlo. Nos vamos. José Manuel Villar, Rocío Monasterio, Francisco Navarro. Gracias, que tengáis un buen día y a por el jueves. Adiós.